Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes están acá de manera presencial virtual y también pues buen día o buenas tardes a quienes lo van a ver en tiempo diferido. Como saben, el día de hoy nos encontramos para dar inicio al quinto módulo de nuestras jornadas que han sido dedicados a los tiempos tempranos de las infancias y de las niñeces. Y como lo saben, a partir del cuarto módulo y en esta ocasión el quinto módulo y el sexto también será dedicado a pensar las vicisitudes de las infancias y de las niñeces. Entonces, en ese sentido, el día de hoy pues me congratula muchísimo dar la bienvenida a la maestra Julia Velázquez, que también queremos agradecerle muchísimo, muchísimo que, pues, que esté aquí con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación a que su transmisión llegue ya no solamente a quienes tuvimos la oportunidad de tomar clases o de supervisar con ella, sino que pueda llegar a otras personas, a otras latitudes, ¿no? Entonces, pues le agradecemos muchísimo, muchísimo, maestra, que se encuentra acá con nosotros y que nos haya aceptado esta invitación. Antes de comenzar, también me voy a permitir leerles un poco de su semblanza. Para quien no la conoce, bueno, pueda tener un esbozo de lo que ha sido su trayectoria. La maestra Julia Velázquez es maestra jubilada de la Universidad Autónoma de Querétaro, siendo docente, investigadora y extensionista por 30 años en la misma institución. Con más de 35 años de experiencia clínica psicoanalítica con niños, tanto a nivel privado como a nivel institucional. Es autora de diversos artículos y ponencias y también es autora del libro Un acercamiento al estudio de la imagen, los avances tecnológicos en la singularidad de la experiencia subjetiva. Y creó y coordinó por más de 15 años el Servicio Social de Atención Psicológica Clínica a Niños en la antigua CESECO Centro, institución que pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, realizó trabajo clínico con niños, adolescentes y adultos por 30 años en las unidades Centro y Norte de la Central de Servicios a la Comunidad, CESECO, de la Facultad de Psicología de la UAC. Además, fue cofundadora, junto con la maestra Elsa Vega Fernández, de la práctica clínica Infancia y Adolescencia, del plan curricular del área clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, la cual coordinó desde 1995 hasta el 2021, fecha en que se dio su jubilación. Entonces, pues muchas gracias, maestra, por estar aquí. El día de hoy ella nos va a compartir acerca de una mirada clínica a la cuestión del duelo en el niño. Gracias. Y buenas tardes. Yo agradezco la invitación a Atelier. Em, Me siento un poco rara porque aunque di clases en Zoom durante la pandemia, pues ya tengo un rato que no estoy frente a tanta gente, ¿no? Y se pierde práctica, ¿no? Pero bueno, decidí aceptar porque la verdad ya me estaba aburriendo, de no tener tanta presión encima. Eh, no, es que se me pasó la mano este año, ya tuve muchas actividades. Entonces, acepté la invitación. Creo que también hay un momento en donde uno ya no debe aceptar invitaciones a dar seminarios. Por ahí leí alguna vez que para qué volver a repetir algo que lo ha dicho uno antes y mejor, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema del duelo a mí me convoca, también por eso acepté la invitación, porque es un tema que de gusto seguí trabajando y eh, ahora que se me presentó la oportunidad, es el segundo seminario que doy este año sobre el duelo, el otro fue desde otra perspectiva, pero acepté porque el tema del duelo me convoca. No sé si les pasa que durante la experiencia clínica hay ciertos temas como que lo persiguen a uno en la clínica. A mí me pasó eso con el duelo.
Desde el principio de mi experiencia empecé a atender cuestiones de duelo en adultos, en adolescentes, en niños. Y era algo que me producía cosas. En los últimos tiempos me producía mayor deseo de investigar, de acercarme, en términos de que empezaron a llegar a los consultorios, tanto al mío como al de mis alumnos, casos de personas que estaban de duelo por desaparecidos, que es un tema brutal, es un tema que debe ser estudiado con mucho cuidado en el caso de México, aunque compartimos la experiencia con otros países latinoamericanos. La desaparición en México tiene sus propias características, sus propias vicisitudes. Entonces, ese era, de los últimos tiempos, era el sesgo hacia donde yo me fui, me fui como a trabajarlo más. Entonces, es un tema que a mí me convoca y me da gusto poder plantearles algunas cosas que yo he ido ubicando, algunas otras que siguen siendo un enigma para mí, que tal vez en este encuentro, la escucha con otros, me permita eh, plantear líneas alternativas de trabajo y que me permitan a mí, bueno, seguir adentrándome en el estudio de este tema. Entonces, em, para este módulo, a diferencia del otro seminario que di en este año, que fueron 20 horas, ¿no? Estas son 6, entonces tiene que ser como más acotado el asunto, ¿no? Entonces, para este módulo, eh, quise compartir con ustedes algunas lecturas sobre el tema del duelo en la clínica con niños, ¿sí? En general, ¿no? O sea, no es que si un niño atraviesa un duelo por un desaparecido o por un suicidio o por X cosa, ¿no? Sino como algo muy del orden de lo general, ¿no? Entonces, fueron 3 artículos, 2 de ellos vienen con viñetas clínicas, que me parece como muy importante, ¿no? Leer la experiencia de otros colegas que han atendido el asunto de este tema, ¿no? Entonces, el primer artículo es de Walter Gutiérrez. Déjenme les comparto también lo siguiente. El hecho de que yo les haya mandado esta bibliografía no quiere decir que yo comparta completamente todo lo que el autor escribe, ¿no? Lo, si lo comparto es porque hay algún punto en específico que me llama la atención del artículo, que me convoca, pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo lo planteado por el autor en el artículo. Entonces, con este autor, yo lo estoy pensando mucho si lo mandaba o no, porque hay varias cosas con las que yo no concuerdo, ¿no? Hay varios puntos que el autor da por sentado de la lectura que él hace de Freud sobre todo, con la que yo no estoy de acuerdo y que además me parece que es una lectura que desde la lectura que yo hago de ciertas cosas en Freud, eh, pues plantea cosas opuestas, ¿no? Entonces, sin embargo, este artículo me parecía muy puntual en términos de una pregunta que él se hace y que es la siguiente. ¿Se puede hablar de duelo en el niño? ¿No? Es una pregunta que cuando yo la leí por primera vez dije, a ver, bueno, entonces, ¿qué le pasa a los niños que transitan la experiencia de la pérdida de un ser amado, eh, que además no es cualquier ser
amado, no como en el caso de los adultos. En el caso del niño es un ser amado que además está cumpliendo funciones que le ayudan al niño a estructurarse subjetivamente. O sea, en el caso de los adultos no acontece de esa manera. El adulto pierde un objeto amoroso, pero ese objeto amoroso, por más devastadora que sea la pérdida, no está ahí no ayudando, sino estructurando operaciones subjetivas inaugurales en el niño, en la persona. En el caso de los niños así es. La pérdida de la persona amada son personas que están fungiendo como aquellos sobre los cuales se operan estas operaciones estructurales inaugurales de subjetividad. Entonces, les digo de entradita, bueno, tiene esa pregunta que a mí me parece de suma importancia y que por eso dije, sí, sí vale la pena leer a este autor, sobre todo por la respuesta que da. Él plantea, si ustedes lo leyeron, él plantea que, pues no se puede hacer un duelo hablando con propiedad en el caso de los niños. Yo no comparto esa respuesta. Yo creo que los niños, por la experiencia que yo tuve y la escucha que yo tuve de varios casos de duelo en los niños, creo que los niños hacen una experiencia de duelo, pero tiene un límite, ¿sí? No como en el caso de los adultos. Bueno, si le va bien al adulto, ¿verdad? O sea, si transita la experiencia y puede finalizar la cuestión del duelo, ¿no? Con el llamado sacrificio de ese trozo de sí que tiene que efectuar la persona que está en este trance del duelo. Entonces, yo, aunque no comparto la respuesta del autor, me parece muy interesante eh, revisar el por qué, según él, no se puede transitar o no podemos hablar con propiedad de duelo en el caso de un niño. En los otros dos artículos, la respuesta es diferente. La respuesta es sí, sí se puede transitar una experiencia de duelo. Aunque todos, no sé si se dieron cuenta, pero sobre todo los dos primeros coinciden en algo. Hay que hacer una moratoria en cierto momento de la experiencia del duelo en el niño, inclusive eh, parte de las intervenciones que nosotros hacemos tienen que ver con propiciar que se dé la moratoria, que el duelo se pueda hacer en otro tiempo eh, y en otras condiciones. Entonces, les platico muy rápidamente con qué yo no estoy de acuerdo con el autor, porque sí impacta en la concepción que él tiene sobre el duelo y en que otras cosas sí, y lo vamos como viendo, trabajando, y ya ustedes si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber. Yo, hay tres cosas con las que no estoy de acuerdo de este autor en torno a la obra de Freud, ¿sí? Piensa o plantea más bien que la teoría de Freud se sostiene en tres ideas. La teoría del duelo de Freud se sostiene en tres ideas, que realmente vienen de la crítica que le hace a Lusch a la obra de Freud, ¿sí? Que para esto les recomiendo un artículo que es muy bueno, que se llama El objeto del duelo de Josafat Cuevas, que está en una revista en línea que se llama Carta Psicoanalítica, porque ahí Cuevas hace una crítica a la crítica que hace a Lusch de la obra de Freud. Entonces es muy puntual, es muy buena, ¿no? Entonces, bueno, pero este autor dice que
plantea o toma la idea de que Freud dice que el objeto del duelo es sustituible, ¿no? Es una de las grandes críticas que le hacía Lusch al texto freudiano, que el objeto, que Freud habla de que el objeto y que el trabajo del duelo implicarían la sustitución del objeto. Sí, Freud plantea eso con todas sus letras y también plantea lo opuesto en el mismo artículo de duelo y melancolía y en el de nuestra actitud frente a la muerte en temas de actualidad, que son de 1915. Ahí, y en una carta que Freud escribe a un psiquiatra que ha perdido a su hijo en 1929, donde Freud le dice categóricamente, y bueno, y plantea en sus artículos, que el objeto del duelo es insustituible, ¿no? Que no hay sustitución. Entonces, este autor se pasa por el arco del triunfo esta otra posición de Freud de que el objeto del duelo no es un objeto sustituible. Uh-huh. Él plantea, toma la tesis de Alush, de que lee, que Freud plantea que el objeto es sustituible. La otra idea con la que no estoy de acuerdo es que también proviene de la crítica que le hace a Lusch a Freud, es que Freud tiene una versión romántica del duelo y de la muerte. No hay nada, a mí me parece que no hay nada más alejado de eso en el texto freudiano. Que se sostiene con la idea de que como el objeto es sustituible, entonces hay una versión romántica de la muerte. El objeto no se pierde, no hay una pérdida real. Lo vamos a encontrar en la otra vida, en la reencarnación, en lo que ustedes quieran y manden. No, la idea, y bueno, porque Freud dice que la actitud del hombre frente a la muerte es la desmentida. Pero Freud lo dice, llega a esa idea por el hecho de que para él es imposible que el ser humano pueda representarse su propia muerte. Y que frente a ese hecho, el camino que elige es la desmentida. Pero que esa desmentida queda tocada cuando fallece alguien cercano a ellos, ¿sí? O cuando hay una muerte masiva, ya sea por epidemias o hay accidentes en donde, por ejemplo, en el terremoto, yo me acuerdo en el terremoto del 85, una persona salió a comprar leche y el edificio donde vivía su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus papás, se cayó. Y creo que perdió como 40 familiares, ¿no? O sea, cosas de ese estilo donde hay una serie de muertes que se dan al mismo tiempo. Entonces, la idea de la desmentida queda tocada frente a esas experiencias. Entonces, no existe en la obra de Freud una versión romántica de la muerte y por lo tanto no existe una versión romántica del duelo en Freud. Y la tercera idea con la que no estoy de acuerdo en este texto es que el duelo, este autor no lo circunscribe a la muerte real de la persona, porque habla del duelo del padre, de la muerte del padre imaginario. Como el duelo como un momento estructural por el que todos hemos pasado, o bueno, si más o menos andamos por la vida, es algo por lo que hemos pasado. Ustedes me dirán, bueno, Freud lo plantea así, ¿no? Que el duelo es por la pérdida de un objeto amoroso o aquello que hace las veces, como la patria, la libertad. Sí, eso está
en Duelo y Melancolía. Pero en el mismo texto, casi al final, Freud dice, el duelo se circunscribe por regla general frente a la muerte del objeto amoroso. Entonces, están las dos versiones. ¿Eh? Entonces, para mí, hay toda una discusión de si el duelo se refiere exclusivamente a la muerte de alguien, y no de cualquiera, ¿eh? Que tiene que ser un objeto de amor elegido bajo la elección de objeto narcisista, debe llevarse un trozo de sí, una parte del yo, el sujeto tiene que localizar qué fue lo que perdió con el muerto y hasta ahí se queda Freud, ¿no? Alush es el que agrega que una vez localizado eso que se llevó el muerto, uno tiene que hacer un sacrificio de ese objeto. Entonces, el autor plantea que el duelo sería no exclusivo de una experiencia que conlleve la muerte real de un objeto amoroso, porque plantea que el duelo lo ubica también como un momento estructural a raíz de la muerte imaginaria del padre, ¿no? Y que eso es lo que nos va a posibilitar tener acceso al falo simbólico, que nos da cuenta de la posibilidad de transitar un duelo. Entonces, en esas cosas yo no estoy de acuerdo. Bueno, me faltó aclarar que, ay, fíjense que hay algo que me molesta a veces en la clínica de ahora, que escucho, ¿no? Que usan la palabra duelo para todo. Que porque si dejé de ser una niña, duelo por el cuerpo de la niña que fui. Que si porque me dejó un novio y duelo porque perdí ese objeto amoroso. Que si porque perdí el trabajo, duelo por quién sabe qué. Para mí eso no es así, porque están equiparando duelo igual a pérdida. Y estoy de acuerdo en que todo duelo implica una pérdida, pero no toda pérdida implica un duelo, ¿no? Para que se dé el duelo, además de la pérdida, debe de sumarse una serie de circunstancias, de elementos para que podamos hablar del duelo. Acuérdense que Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, decía, frente a la pérdida de un objeto amoroso podemos reaccionar con dolor, ¿no? Con duelo. En otros textos va a decir, podemos reaccionar haciendo una identificación. Psicología de masas y análisis del yo, cuando habla de la elección de objeto y que se pierde, dice, para resarcirse de esa pérdida, el yo se identifica con el objeto, ¿no? Bueno, en el propio duelo y melancolía dice, pues a veces frente a la pérdida del objeto se desemboca uno en una melancolía. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de duelo. No cualquier pérdida nos lleva a hablar de duelo. Yo estoy diciendo que tiene que ver con la muerte de alguien, aguas también con eso. No cualquier muerte de un ser querido nos lleva a transitar la experiencia del duelo. No. Freud es muy claro y me parece que también Lacan, o sea, para hablar de duelo, primero tiene que ser un objeto de amor. ¿Eh? No es un objeto de pulsión, no es un objeto de deseo, no, es un objeto de amor. Segundo, ese objeto de amor tiene que haber sido elegido bajo el modelo narcisista. Ya ven que hay dos formas, según Freud, de elegir objeto. La anaclítica, que es bajo el modelo de la madre nutricia y el padre protector, o la narcisista, que es frente a la imagen de mí que porta el otro, que es lo que uno es, lo que uno fue, lo que uno será, o la parte del objeto que fue una parte importante de uno. Entonces, el objeto de amor perdido tiene que ser haber sido un objeto de amor
elegido bajo el modelo narcisista y además ese objeto perdido debe haberse llevado una parte del yo. ¿Sí? O sea, hay ciertas condiciones para que una pérdida nos lleve a transitar la cuestión del duelo. Otra cosa es que cuando perdemos a alguien, pues nos duela mucho. Pues, está muy bien, lo perdimos y eso nos duele muchísimo, pero el dolor no es sinónimo de duelo. Entonces, sin embargo, pese a estas diferencias que yo tengo con el autor, ¿no? Hay algunas cosas que me parecen valiosas en su artículo. ¿Cuáles son? La primera es una afirmación con la que yo concuerdo completamente con él, que dice, nadie sale de un duelo siendo lo que era antes. Nadie, ¿no? Marca un antes y un después. Ajá. Porque uno tiene que hacer un sacrificio, una mutilación en el orden del deseo, válida o no, pequeña o grande, pero hay una mutilación. Entonces, nadie sale de un duelo siendo lo que era antes. Esa es una afirmación que me parece que hay que darle todo el peso que tiene, todo, trabajarlo desde la clínica. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Yo recuerdo a alguien que decía que sentía como que le habían cortado un brazo en el cuerpo imaginario, por supuesto, no en el cuerpo real. Y que a partir de ahí quedó mutilado su cuerpo. Pues bueno, sí, así es, ¿no? Entonces, hay que darle todo el valor y eso también va para los niños, ¿no? Uno no sale de un duelo siendo lo que era antes. La segunda idea que me parece muy importante es que este autor va a plantear la diferencia entre el duelo por un niño, ¿sí?, que retoma de Alush, Jan Alush, el duelo por un niño y el duelo del niño. O sea, la experiencia que cursa un niño cuando pierde un objeto amoroso que le es imprescindible. La tercera idea que me parece muy importante es la pregunta que se realiza, que me parece que es la joya de la corona del texto, ¿no? ¿Puede el niño realizar un duelo o no puede hacerlo? La respuesta a esa pregunta ha dividido autores. O sea, aún en la actualidad hay gente que afirma que sí y da sus razones. Entre ellos estuvo Winnicott, Melanie Klein, ¿no?, Dolto, y hay gente que no pueden transitar la experiencia del duelo propiamente dicho. Y la otra idea que me parece sumamente rescatable es que marca que hay una diferencia entre el duelo del niño y el duelo del adulto, ¿sí? Entonces, esas 4 ideas me parecen sumamente importantes de tener presentes en la clínica que realizamos. Entonces, no sé si hasta aquí vayamos bien o tengan alguna pregunta o algo así, porque yo me estoy saltando todo lo que es el tema general del duelo, ¿no? En Freud, en Alush, el paradigma del duelo, que es la muerte por un niño, ¿no? Que es la idea de, el paradigma del duelo es todo lo que potencialmente esa vida no realizó. No es el pasado compartido, sino justo lo que ya no
se va a vivir. Por eso no importa la edad del muerto, puede tener 90 años, ¿sí? Les recomiendo un pequeño texto que es de Chimamanda, pequeñito texto, creo que se llama Sobre el duelo, y narra la experiencia de la muerte de su padre en África, ella está en Estados Unidos, durante la pandemia. O sea, no puede volar a África. Y entonces el padre tiene creo que casi 90 años y la mete en un duelo. O sea, es muy padre el librito, te lo avientas en una hora, es una cosita así chiquitita. La experiencia de un duelo, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo no importa la edad de que tenga el muerto. De todos modos, el duelo es por aquello que potencialmente no, esa vida ya no realizó. Uh-huh. Ni conmigo ni con otros. Ajá, porque una vez en una clase me dijo el otro, un alumno me dijo, ya ve, o sea, pues si me dejó mi novio, pues ya no voy a realizar cosas con él, aunque no esté muerto. Pues sí, pero ese va a tener hijos, se va a casar, va a ser infiel, lo que ustedes quieran, con otra. Esa vida se va a seguir realizando. Se va, no quedó truncada su potencialidad, ¿no? En cambio, con alguien que muere, esto es una vida que ya no se realiza, ni con uno, ni con nadie más. Entonces, yo todo eso, bueno, se los estoy diciendo así como de telegrama, pero pues hay que irlo este, trabajando con calma, haciendo anotaciones sobre eso, etcétera. Entonces yo me doy por sentado que eso más o menos lo tienen ahí presente. Ajá. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o duda hasta aquí. Yo quisiera hacer un comentario, maestra. A mí Ujú, me gustó mucho que comenzara por ahí porque justamente en el encuentro que tuvimos para dialogar sobre los textos, como que ahí me parece que estaba la confusión, ¿no? Como hablar de la diferencia entre la pérdida constitutiva, estructural, parte de la vida, ¿no? O sea, esto de la separación, o sea, todas las pérdidas que van constituyéndonos y de repente ya nos encontrábamos tratando de pensar que todo era un duelo porque todo era una pérdida, ¿no? ujú, Entonces, o sea, me gusta mucho que comience ahí porque de repente fue difícil como ubicar justamente que no todos los autores estaban desde el mismo lugar y pues no supimos al final cuál era por dónde iba, digamos, ¿no? Entonces me gusta eso para que pudiera ubicarnos porque al final pensábamos, bueno, hay algo que tiene que ver como con una pérdida. En ese momento sí lo pensamos como un duelo como constitutivo, vamos a decirlo así, que tiene que ver con la pérdida de esto que Walter ya mencionó. Luego se habló como de un duelo que tendría que ver con el trabajo del duelo y luego al final dijimos, bueno, lo melancólico, o sea, todavía queda como otra parte, otro respecto de como un duelo que fuera patológico, ¿no? Y ese ya ni siquiera lo abordamos, ¿no? Porque no discriminamos ni siquiera lo anterior, ¿no? Entonces, solo decir eso porque un poco en eso estábamos pues planteándonos lo que dialogábamos. sí, a mí me costó tiempo como ubicar este hecho que me parece de capital importancia de romper la idea que toda pérdida es un duelo. O sea, sobre todo porque en el campo psi te lo plantean de esa manera, ¿no? Luego yo lo pensaba, la palabra duelo corrió la misma suerte que la palabra trauma. Ahora todo es trauma, todo. Que si me ves, trauma. Que si no me ves, trauma. Que si se me cayó la lámpara, trauma. Que si se me enterró la uña del trauma. O sea, es un abuso de la palabra. ¿Ah? Y eso hace que se pierda pues las especificidades propias de la experiencia, por ejemplo, del trauma, ¿no? Porque si no,
también me las he leído. Toda catástrofe natural por la que uno... Trauma. No es cierto. No es cierto. Hay gente que quedó enterrada bajo los escombros de un edificio que se les cayó encima y esa experiencia no fue traumática para ellos. Fue terrible, pero no deja de ser nada más eso. Mientras otro que nada más estuvo 3 minutos abajo de una pilita de escombros y lo sacan y entra en una cuestión de trauma tremenda. No, no. O sea, bueno, pues eso es harina de otro costal, ¿no? Entonces, acá me lo traje a la cabeza porque me parecía que compartía, sí, también, la depresión, todo es depresión, todo. Se hace un abuso de las palabras para denominar ciertas cosas, que sí convocan algo de la experiencia, pero que no es la experiencia. Por ejemplo, el duelo, por supuesto, que lleva de suyo el asunto de la pérdida, pero no es cualquier pérdida, ¿no? La experiencia del trauma, por supuesto que lleva la cuestión de algo cuantitativo que traspasa las barreras antiestímulos, siguiendo la cuestión freudiana, ¿no? O algo que no logra inscribirse psíquicamente, que no tiene ligadura psíquica. Pero no todas las experiencias así tienen esa cualidad. Entonces, o la depresión, ahora todo el que está triste, depresivo, ¿no? O los niños de ahora, porque se mueven hiperactivos. O sea, no, hay un abuso de eso. Entonces, sí, a mí me costó mucho tiempo, te estoy hablando de hace muchos años, donde yo pude ubicar y trabajar que no toda pérdida es un duelo o conlleva a un duelo, que a veces es solo puro dolor, que a veces te puede llevar a la angustia, que a veces te lleva a una identificación, que a veces te lleva a un estado melancólico eh, y a veces desemboca en un duelo, ¿no? Entonces, y bueno, las características que debe tener esta pérdida. No me quiero meter con la cuestión del objeto A porque nada de lo que les di lo menciona y no me quiero meter ahí, este, pero sí con la idea del sacrificio que se tiene que hacer, el pequeño sacrificio, que es una pérdida a secas, donde no esperas nada a cambio, no es una ofrenda, no es un don, que es yo te doy tal cosa para que tú, Dios, me des tal otra. No, el sacrificio sí tiene esa connotación, pero también tiene el otro sentido, que es el que utiliza Lush, que es una pérdida a secas, sin esperar nada a cambio. Entonces, sí, se tiene que hacer ese sacrificio de sí para el duelo. Entonces, sí me costó trabajo en aquellos años como ubicar esto. Entonces, les reitero, la posición que yo tengo no es la del autor, que implicaría que el duelo es una pérdida constitutiva, ¿no? Que da origen a la castración y al acceso al falo simbólico, ¿no? Que es la muerte del padre imaginario. No estoy diciendo que eso no esté presente en la vida de los sujetos, pero para mí eso no es un duelo, ¿no? Porque el duelo, casi todos los autores cuando escriben sobre el duelo se refieren a la muerte de alguien, ¿no? A la muerte de... Por eso también hay una discusión en términos de la gente desaparecida. Este,
no está la constatación de la muerte física. Sí, por eso es tan problemático el asunto de lo que se le llama duelo en relación a los desaparecidos. Entonces, bueno, y entonces vamos a enfocarnos a la cuestión del duelo del niño. ¿Sí? El autor lo va a desglosar desde dos aristas, como un momento estructurante y como una experiencia. La segunda arista es una experiencia que transita el niño frente a la muerte de un ser amado. Como momento estructurante, ¿no? Él dice que le da el estatuto de duelo porque se construye alrededor de la muerte del padre imaginario, del que queda un resto, su nombre, o lo que es lo mismo, el significante nombre del padre, ¿no? Que da pie, este momento estructurante, ¿no? Que según el autor es duelo, ¿no? Da pie a la constitución de la ley, del sujeto barrado, del sujeto de deseo, da pie al atravesamiento de la castración y de la constitución del falo simbólico. Este momento estructurante se tiene que atravesar sí o sí, porque es lo que da acceso, según el autor, al registro simbólico o a los recursos simbólicos, según Freud. No, yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, ¿eh? O sea, el acceso a lo simbólico, al registro a lo simbólico, no se espera, no se espera a esto, a la cuestión de, vamos a llamar así, de la muerte imaginaria del padre. No se espera eso, ¿eh? O sea, el registro simbólico implica la relación de lazo social con el otro grande. Ajá. Te da acceso a la afiliación, a la genealogía, a la historia, a la historización. Sí, también se tiene que atravesar este asunto de la castración, pero no, o sea, el acceso a los recursos simbólicos, ahí nomás lean a Melanie Klein y el caso Dick, ¿cómo se llamaba su libro, su artículo ese? La importancia de la formación del símbolo en la constitución del yo, algo así se llama, y es el acceso a la operación sustitutiva, ¿no? Cuando, Dick le dice, cuando Melanie Klein le dice a Dick, tren grande igual a papá, es una operación sustitutiva. Es la operación de un recurso simbólico. Entonces, no, el registro simbólico no se espera al atravesamiento de la castración para empezar a operar en los sujetos, ¿no? Si no, lean el Forda de Freud, ¿no? Cuando el sujeto comienza a instaurar las categorías de la presencia y la ausencia. Ajá. Eso es algo del orden del funcionamiento de lo simbólico. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, pero que para transitar el duelo hay que tener recursos simbólicos, porque acuérdense la frase que que Lacan dice, el duelo convoca a todo el registro simbólico y a todo el registro imaginario. Pero aquí lo que estoy discutiendo es la idea de que la operatividad del registro simbólico empiece con el atravesamiento de la castración. No. Sí, es parte importante y sí va a dar acceso
a una serie de elementos, por ejemplo, del sujeto en falta, pero el acceso a los recursos simbólicos empieza desde el propio nacimiento. Uno llega y se inserta en una red que le antecede, que le está marcando la pertenencia a una filiación, a una genealogía. Llega a un baño de lenguaje, aunque el niño no entienda nada, pero empieza a hacer las entonaciones. Por ejemplo, ayer mi nieta, que tiene escasos 9 meses, estaba haciendo un berrinche y entonces le dije, muy seria yo, no, Diana, no hagas eso. Y hasta dejó de pegar de gritos, se paró, me vio y que empieza a llorar con una entonación distinta, porque sintió como si hubiera sido un regaño, lo que fuera, no sé cómo lo vivió ella, pero de que ella ubicó que había algo distinto. Y la reacción de ella, del grito de enojo, pasó a un grito de sentimientos y le decía, ¿no? Como si, no sé, le hubiera hecho lo peor del mundo. Díganme si eso no es estar bañado por el lenguaje. O sea, el lenguaje no es tener acceso al sentido de las palabras, empieza desde muchísimo antes. Todas las entonaciones, la musicalidad de las palabras. Entonces, el autor parece que parte de la idea que la cuestión del acceso al registro simbólico se da o tiene que esperar al atravesamiento de la castración. Y yo ahí, si no están de acuerdo conmigo, está bien, pero por lo menos hay que ponerle matiz, pincitas a eso. Entonces, todo lo previo en el niño, ¿qué es? ¿No? Todo lo que el niño construye en el forda, presencia y ausencia, ¿qué es? ¿No? Todo ese baño de lenguaje donde el niño empieza a primero a ser bañado por el lenguaje y después a hacer el enfrentamiento entre las sílabas que son opuestas, ¿no? Por ejemplo, se fue, acá está. Que es cuando empieza a ser sujeto del lenguaje. O sea, eso está antes de lo que es el complejo de Edipo. ¿Sí? Entonces, bueno, el autor va planteando que el duelo como momento estructurante se constituye alrededor de la muerte del padre imaginario, del cual queda un resto, que es el significante nombre del padre, que da pie a la constitución de la ley, del sujeto barrado, del sujeto de deseo, al atravesamiento de la castración y a la constitución del falo simbólico. Este momento estructurante de la subjetividad se tiene que atravesar sí o sí, porque es lo que da acceso al registro simbólico o a los recursos simbólicos. Y ahí es donde yo pongo un matiz. Y a esto el autor le llama la primera muerte. Y le permite afirmar que la infancia existe. Jugando con esta frase que proviene de Lacan, que dice, lo real existe, ¿no? Que es la idea de que lo que constituye un sujeto lo que constituye la cadena significante queda fuera de la cadena significante, aunque la esté constituyendo. ¿Saben yo cómo me la represento? No es tal cual, pero es algo parecido. ¿Ustedes han jugado el juego de Basta? ¿Basta? Ya ven que hay una serie de categorías, nombre, fruta, ciudad, cosa, qué sé yo. Y el juego comienza que alguien está diciendo las letras del abecedario y alguien le dice en algún momento, basta. Y sobre la letra que se detiene, pongamos que es la P, la P queda como afuera
pero es la que comanda todo el juego, ¿no? El nombre, el fruto, la ciudad, todo eso, ¿no? Es, es que el tutti frutti, no entiendo. Creo que se refiere a que en Argentina se le llama tutti frutti. Ah, ah, Al basta le llaman tutti frutti. ah. Bueno, aquí en México se le llama basta, ¿no? Porque así en el juego, cuando estás diciendo las letras del abecedario, alguien dice basta, ¿no? Y cuando termina, el primero que termina de llenar todas las categorías dice basta, ¿no? Así me lo imagino, ¿no? Un poco como algo que queda, que va a condicionar todas las categorías del juego, pero que queda por fuera. Es un poquito así, es la idea de eso de existe, ¿no? Entonces, esa es la primera arista donde el autor trabaja el duelo en el niño, ¿no? Como momento estructurante. Ahora pasemos a la segunda arista, que es el duelo en el niño, pero como experiencia de la muerte de un ser que le es indispensable para el niño, ¿no? Cuando un niño pierde a uno de sus seres queridos. Y aquí aparece la pregunta máxima del texto, ¿no? Al menos para mí. Clínicamente, se pregunta el autor, clínicamente, ¿se puede hablar con propiedad del duelo en los niños? ¿Por qué la pregunta de si un niño puede o no transitar un duelo? Por lo siguiente, si el duelo convoca todo el registro simbólico e imaginario, entonces, ¿cómo hablar de duelo en un niño que es posible que todavía no haya transitado la cuestión de la muerte del padre imaginario, ¿no? Según Freud, siguiendo la categoría de Freud, eso acontece entre los 3 y los 5 años. Si un niño tiene que enfrentarse a la muerte de un ser querido antes del atravesamiento de la castración, ¿cómo hablar de duelo en un niño? No tiene los recursos simbólicos para, según el autor, para transitar por la experiencia del duelo. El autor es muy claro, no sé si leyeron, aunque el niño llore y aunque el niño tenga manifestaciones corporales, no alcanza el estatuto de duelo, porque para que un niño comience a transitar la experiencia del duelo, tiene que haber acontecido la primera muerte, la muerte del padre imaginario. ¿Sí? Ahora, yo les repito, yo creo, por la experiencia que yo tuve en la clínica, tanto propia como escuchando la de algunas personas, el niño, por lo menos el niño que ya está cursando la experiencia del Forda, tiene ciertos elementos para transitar algo de la experiencia del duelo. Sí, pero va a tener un límite, un tope. El niño no puede hacer el sacrificio de ese pequeño trozo de sí. Pero sí, pues ya. Yo tuve una paciente que llegó conmigo,
ella debe haber tenido unos 27 años y llegó derivada y con el diagnóstico de depresión postparto. ¿Sí? No les voy a hacer largo el asunto. Ella era el tránsito de un duelo que quedó en moratoria. ¿Por qué? Esta mujer, su madre muere cuando la da a luz, porque tenía una condición médica, no me acuerdo cómo se llama esa condición, pero es que la placenta se pega a los órganos internos y hay grados de esa condición. Si te da el grado 1 o 2, te pueden salvar la vida. Difícil, pero te la pueden salvar. Pero si estás en el grado 3, nada te puede salvar. Te mueres. Entonces, esa condición tiene un nombre, nomás que yo no me acuerdo, ya ven que les ponen nombres bien raros a las cuestiones médicas luego. Entonces, la madre de esta paciente tenía esa condición en grado 3. O sea, hubieran hecho lo que hubieran hecho, la mujer iba a morir. Ella planteaba que pues no le hizo falta a su madre, porque afortunadamente tuvo personas que cumplieron el rol materno y luego el padre se volvió a casar y le tocó la buena suerte de que la madrastra realmente la quiso como si fuera una hija propia, ¿no? Era su hija. Y para esa mujer la madrastra también llegó a ser de su madre. Sin embargo, cuando ella da a luz a su primer hijo, dice que cuando se lo llevan, se lo enseñan, ella sintió tal experiencia de emoción, de amor, ella le llamaba así, que pensó que nadie podía sentir lo que ella estaba sintiendo por ese niño, solo ella. Y en ese momento empezó la cuestión de, ella no tuvo eso. La única mujer que podría haber sentido lo que ella estaba sintiendo en ese momento, sea real o no, para ella eso era su verdad. Ajá. Era la madre que murió a los pocos minutos de que ella nació. Y ella no tuvo eso. Y a raíz de eso, entró en lo que los médicos y los psiquiatras denominaron depresión postparto, porque cada que le acercaban al niño, ella no es que lo rechazara, lo ama, pero era como vivenciar un dolor que ella no sabía de dónde venía. Ajá. Obviamente era un cachorrito humano cuando su mamá murió, no, o sea, no tenía nada, constitutivamente hablando. Obviamente no tenía ningún tipo de recurso para transitar ningún tipo de duelo, pero algo quedó ahí, como los autores dicen, quien la crió posibilitó que eso estuviera en moratoria hasta que llegó un evento que a ella le hizo pensar lo que había perdido cuando su madre murió. Y la metió en un duelo cañón. O sea, no. Y además, muy difícil de localizar porque estaba como muy metido, o sea,
se cruzó justo con el nacimiento del hijo, que para todos era una depresión posparto. Que había un comentario. Sí, son dos, Julia. Uno que dice Livier, que es Ajá. con ello me acuerdo de la postura de Marcela Fernández, que propone que justamente al ser una pérdida de un otro que le constituye, el niño tiene aún mayor dificultad, el otro que se ha perdido está aún más investido. Y alguien preguntó qué es moratoria, pero creo que más bien se refería a la oratoria, si no me equivoco. No, sí, esa moratoria al duelo ¿Moratoria? molatoria, es como un plazo, ¿no? Bueno, ya Ajá, nos sí, Mm. explicará la maestra. es como algo que no se realiza, ajá, no que está detenido, no, porque hay duelos que están detenidos, ¿no? Que son duelos interminables, y que inclusive pueden a veces pasar a las siguientes generaciones. No, no es un duelo detenido. Un duelo detenido, el duelo como experiencia comenzó, pero no puede terminar. Está ahí como si fuera infinito. Eh, Cuando se habla de moratoria, es que el duelo ni siquiera comienza, ¿no? Está ahí como algo, como una experiencia que no tiene ningún curso, que ni siquiera está presente en la vida de las personas. Ahí está. Tal vez pase toda la vida de alguien y eso nunca se transite. No es necesario que se transite. Pero a veces hay experiencias como la de esta mujer que le producen el inicio de un duelo de la muerte de alguien que ocurrió hace 27 años, que ni siquiera conoció por muy su madre que haya sido. Entonces, está ahí. No es lo mismo un duelo en moratoria que un duelo detenido. A ver, está Guadalupe y luego también está Abraham. Sí, buenas tardes a todos, maestra. Qué gusto volver a escucharle. Pues bueno, justo me acordé en nuestras clases, ¿no? Que usted nos ponía a leer la novela de James Ellroy, Mis Rincones Oscuros, y justo usted nos la mencionaba como una posible elaboración del duelo, ¿no? Y él se dedicaba justo a hacer ese tipo de novelas oscuras por la muerte de su madre, justamente. No sé si usted quiera profundizar justo más en el tema. Sí, no sé si conocen al autor James Ellroy. Es un autor de novela negra, eh, muy aclamado por los críticos en literatura. Es un autor que escribió, me acuerdo ahorita de La Dalia Negra, tomaba crímenes reales y luego lo hacía literatura con ellos. Y escribió un libro que para mí es el tránsito de una experiencia de duelo de él, que se llama Mis Rincones Oscuros. No recuerdo, o sea, como a los 9 años matan a su madre. Él estaba en ese momento con su padre porque estaban separados y él regresa y la madre ese fin de semana la han asesinado. Pero si ustedes toman el libro de Mis Rincones Oscuros, es, es impresionante. Vean las fotografías, son como 4 o 5 fotos de ese libro. En la primera foto es el cuerpo de su madre en la cuneta donde fue encontrada, tal como fue encontrada, muerta. La última foto es la de su madre siendo una joven, todavía ni se casaba, llena de vida. Y en el curso de lo que él va narrando, porque hasta contrata un detective para reabrir la investigación de la muerte de su madre.
Pero no crean que cuando ocurrió, él le dolió, ¿eh? No, él dice que él hasta se alegró que por fin iba a poder vivir todo el tiempo con su papá. No, no crean que es duro, por eso se llama así Mis Rincones Oscuros. O sea, el libro es un testimonio duro. Eh, Sin embargo, la muerte de su madre lo marcó y se convirtió en autor de novela negra. Entonces llega un momento en el libro donde él dice, después de 2 años de investigación, se fue de su casa a la ciudad donde estaba el detective, o sea, le dedicó años de su vida a eso. Llega un momento en donde él dice que siempre seguirán buscando al asesino, pero que eso pasó a un segundo término, que a quien busca él es a ella, saber quién era, tener fotos de ella de cuando era joven. O sea, es muy padre ese momento en donde él localiza eso. Entonces, les recomiendo el libro, ¿eh? Mis Rincones Oscuros. Yo lo leí así, como el testimonio de una experiencia de duelo que se da como 30 años después de la muerte de su madre. Y él sí había vivido 9 años con ella, ¿no? Entonces, ojalá tengan oportunidad de verla, de leerla, es Sí, muy padre. perdón. Sí, Quisiera también justo compartir una nota que viene ahí también en el libro, ¿no? Que, bueno, si me permiten leérsela, que es esto anudado a esto, dice, engañaste a la gente, te entregaste en pequeñas dosis te reinventaste a voluntad. Tus movimientos reservados anularon los medios para marcar tu muerte en la venganza. Creí conocerte. Viví mi odio infantil como un conocimiento íntimo. Nunca te lloré. Agredí tu recuerdo. Tú exhibiste una rectitud espartana. Los sábados por la noche la olvidabas. Tus breves reconciliaciones te condujeron al caos. No quiero definirte así. No quiero revelar tus secretos de una manera tan vulgar. Quiero saber dónde enterraste tu amor. Justo escribiéndole a ella, ¿no? sí. Sí, esta es una novela que vale la pena leerla. Es un mamotreto así, no crean que está chiquito, pero vale la pena leerla. Sí. Abraham, Hola maestra, buenas tardes. hola. Una disculpita de que no ponga la cámara, pero es que estoy en la compu de escritorio y no tengo cámara. Pero ahorita que estaba contando lo de su caso, estaba pensando como esta parte de cómo se puede pasar de algo que no se tiene a algo que se pierde. O sea, cómo funciona esta cuestión, porque al momento en el que muere la madre, pues ni siquiera se había hecho como tal un lazo, no había algo ahí que pudiera como funcionar como esta identificación amorosa, esta cuestión como propia de, entonces ahí cómo se trabaja ese tipo de casos. A ver, otra vez. Básicamente es como de, si no se tuvo eso, ¿cómo es que se perdió y por lo tanto cómo se constituye el duelo? O sea, ¿no se tuvo? Ajá. ¿Te estás refiriendo al caso de mi paciente? Sí. Ah, o sea, ella no lo vivió. Yo creo que si no hubiera sido madre, la vida sigue igual para ella. Pero es la experiencia de la maternidad la que a ella claro que sabía que su madre había muerto y de qué murió, y no había nada del asunto de la culpa de que murió porque yo nací. No, 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 no. A ella le fue bien en la vida, le fue muy bien en la vida. El padre nunca la culpó, pues tenían muy claro que era una cuestión del cuerpo de la madre, que así les pasa a algunas mujeres, ¿no? Hasta donde yo sé, no se sabe a ciencia cierta por qué. Hasta donde yo me quedé, ¿eh? No sé si la ciencia ha avanzado más, que ya tenga la respuesta a eso. Entonces, ella, yo casi te puedo asegurar que si no vive la experiencia de la maternidad, la vida le sigue como la tenía en su momento. Ajá. Pero es hasta que ella
la verdad yo no comparto esa idea de que uno ve al hijo y desfallece de amor por él. Yo, pues, no, yo creo que, bueno, para ella fue así, ¿no? Eh, le enseñan a su, porque yo le pregunté a la muchacha, a la señora, que en qué momento empezó a sentir como ese dolor al ver a su hijo. Y entonces cuando ella recuerda ese momento de que fue cuando estaban en el quirófano y se lo llevan a enseñar, que acaba de nacer, lo acaban de limpiar, lo acaba de revisar el pediatra para checar que todo esté bien, y ya se lo llevan, y en el momento en el que ella lo ve al niño, así lo dice ella, sentí un amor que nadie más podría sentir por ese bebé. Y en ese momento ella cae en la cuenta de que ese amor ella no lo tuvo de nadie, porque para ella, estemos de acuerdo o no con eso es lo de menos, lo que importa es lo que es para ella, porque para ella ese amor solo podía ser prodigado por la mujer que te había parido, ¿no? Yo sé que hay mujeres que tienen a los hijos y no tienen ninguna clase de amor por ellos, ¿no? Pero para ella era así, era su verdad, era su realidad. Y entonces se percata que ella no vivió eso, que eso le fue arrebatado por la muerte de la madre a los pocos minutos de haber nacido ella. Ahora, eso ella lo vive en ese momento, no antes. Ahí comienza una cuestión de duelo para ella, por una mujer que ni conoció, que fue su madre biológica. ¿Qué se hace con esta niña, esta señora? Nunca fue a una cuestión de terapias, de ninguna clase en el campo psi, porque su vida, pues ahí andaba más o menos, andaba por la vida sin mayor complicación, más que las cotidianas y que podía hacer frente. Porque le tocó una buena familia. El padre, ¿no? pudo sostenerse, pudo acompañar la crianza de esa niña. Sí que el padre quedó devastado por la pérdida de su mujer, pero hubo quien lo pudo sostener y él pudo hacer su función de padre, de criar a su hija con la ayuda de las abuelas, de las tías y luego ya de su esposa, ¿no? No había, esa mujer no fue a ningún tipo de terapia de ningún tipo, andaba por la vida bien. Entonces, no sé si a eso te refieras, Abraham, a que hipotéticamente pensemos que esa mujer a lo mejor a los 5 años va a un trabajo analítico. No sé si te estás preguntando si entonces ahí tendríamos que abordar que esa niña perdió a su madre al momento de su nacimiento. Sí va por ahí. Más que nada era como este pensamiento de que cuando nos encontramos con una situación de duelo, pues una de las cuestiones que se hacen es como bordear, ir viendo como todas las cosas que se pasaron y de ahí buscar qué es aquello que se perdió. Entonces, en el sentido en el que no hay como tal vivencias y todo esto, se me hacía como complicado comprenderlo, pero ahora por lo que lo comprendo fue más bien por eso que se dio cuenta de que faltaba en la situación en la que estaba. En lo que ella vivió como madre,
Justo. para con su hijo, y entonces dijo, yo no lo tuve. Ok. Así. Ahora, si es, hipotéticamente, si esa mujer hubiera ido a los 5 años de edad y te cuentan la historia de que perdió a su madre, pues si no hay ningún dato que te lleve a la cuestión de que eso es importante en la cuestión subjetiva del que tienes ahí enfrente, no tienes ningún derecho a meterte ahí o a estar fregando a que ahí hay un duelo. Ahí no hay duelo. Ahí no habría duelo. Es solamente a partir de alguna experiencia que ella tiene. A ver, ahorita me hiciste acordar de un chico que llevaron, no sé si fue hasta en tu generación, un chico que llevaron, ni me acuerdo por qué era el motivo de consulta, pero nada que ver con el duelo. Creo que tenía problemas de conducta o de aprendizaje en la escuela. Lo llevan y en el curso de las sesiones, la chica que lo está atendiendo se da cuenta, el niño dibuja, le da por dibujar. Y entonces se da cuenta que independientemente de lo que dibuje, en el dibujo siempre hay una calavera, ¿no? Por ejemplo, dibuja la escena de una batalla en el mar y los barcos, uno es un barco pirata y otro es un barco de la naval, ¿no? La bandera del barco pirata pues es una calavera, ¿no? O podía estar dibujando una escena de la casa, de una comida, y entonces había un pomito en la despensa familiar que tenía el signo de peligro, ¿no? De muerte. Y así, ¿no? En todos los dibujos, independientemente de qué fuera lo que estuviera dibujando, siempre aparecía esa marca. Entonces, cuando nos percatamos de eso, en una entrevista que se tiene con la madre, la chica que atiende a este niño le hace el señalamiento de que su hijo siempre dibuja la muerte. Y entonces esa mujer nos dice, ay, pues lo único que se me ocurre es pensar que tal vez tenga que ver con que hace 3 años mi hermano, o sea, el tío de ese niño, que fungía como figura paterna porque era hijo de madre soltera, se fue de vacaciones a Michoacán y desapareció. Y no hemos vuelto a saber de él. ¿Tendrá que ver con eso? Claro que ahí, por lo que estaba haciendo el niño, de que en todos los dibujos aparecía la muerte, claro que eso nos da derecho a meternos al asunto de la desaparición del tío, porque hay algo de la muerte que se está presentificando ahí. Ajá. Y siempre eran como detallitos, ¿eh? No crean que era así como el personaje principal, era como una cosita en los dibujos. Pero si ese niño no hubiera nunca hecho alguna alusión a ese tipo en relación a por ejemplo, me acuerdo de otro que tampoco nos habían dicho que había una muerte ahí y yo les prestaba un juego de lotería que era la lotería de la muerte, ¿no? Ese niño, todas las sesiones, agarraba ese juego. Y tenían lotería de otro tipo, ¿no? Pero a mí, yo que me gustan mucho las cuestiones prehispánicas, entonces se me hizo muy bonita la lotería de la muerte y entonces
enjaretea ahí a los alumnos, y entonces ese niño duro y dale, tomando la lotería de la muerte. Dices, claro, ahí algo nos estaba indicando, pero si esos niños no muestran eso, aunque sepamos que hay una muerte, pues, no tenemos por qué meternos ahí. No tenemos por qué decir, ay, este niño está de duelo porque hay una muerte. No, no. No sé si contesto tu pregunta. ¿Estás? Aquí no. Sí, Abraham. Sí, muchísimas gracias, maestra. Pues está Olivier y está... Primero está Guadalupe y luego... Bueno, justo me acordé del caso que tenía en prácticas, ¿no? De donde el niño empezó a llevar dulces a la sesión y lo habíamos tomado como un pago simbólico por parte del niño. Y después, el 1 de noviembre, por un estado de WhatsApp de la mamá, nos dimos cuenta de que el niño, su primera hermanita, porque todos eran niños aparte, y su mamá duró como los 11 meses del tratamiento embarazada. Entonces, pero la primer niña que tuvo la señora había fallecido por muerte de cuna, y la niña se llamaba Dulce. Entonces estaba llevando a Dulce a la sesión y pues ya ahí se desató todo, pues se resignificaron muchas cosas. Ajá. Sí, sí me acuerdo de ese caso, sí. Pero fíjense, en ese caso de Lupita, nos llamaba mucho la atención que siempre llevaba un dulce. Y un dulce, y un dulce, y un dulce. Y hasta que por el estado de WhatsApp nos dimos cuenta, subió una imagen de un ángel, ¿no? De algo así. Nos dimos cuenta de que había una hermana muerta que se llamaba Dulce, ¿no? Cosas bien interesantes del Livier. Yo tengo una pregunta y que me quedé pensando de lo que decía Abraham también de cómo se pasa de algo que nunca se tuvo a algo que se puede perder y que por lo tanto se puede hacer como un duelo, ¿no? Y me quedaba pensando, por ejemplo, porque yo bueno, o sea, me pregunto y me contesto un poco porque digo, bueno, por ejemplo, las mujeres que no pudieron ser madres ya, ¿no? Entonces, tras un periodo de vida, ya se dan cuenta que no habrá ya la posibilidad de ser madre, no de manera biológica, que no va a haber esa ya posibilidad. Y entonces ahí hay algo justamente, por ejemplo, que nunca se tuvo, que no se tendrá, que se perdió. Entonces yo pensaba, bueno, por un lado sí es esto de pues un duelo como por lo no pasado, por lo que ya no se vivió. Y yo pensaba, bueno, de alguna manera ahí me empecé a hacer un poco pelotas, ¿no? Porque decía, bueno, entonces pensar que el objeto se ha perdido, que no es un objeto de muerte, pero a la vez sí hay una elección narcisística, pensaba, ¿no? Y sí hay algo del yo que se ha perdido en eso, en esa vivencia, porque ya no van a ser madres, ¿no? Ya no habrá ese yo que construyeron, ¿no? En su, al menos fantasiosamente. Entonces, un poco me hacía esa pregunta también a partir de lo que Abraham planteaba, ¿no? Yo no comparto la idea de que esa experiencia de las mujeres que ya no van a poder ser madres, por los motivos que sean, eso sea un duelo. Es que es ahí donde sí es una pérdida, uh-huh, pero yo no le daría el estatuto de duelo a eso, porque el duelo, hasta donde yo he leído, ¿sí?, tiene que ver con la pérdida de un otro, o sea, de un sujeto otro, que sí porta una imagen de ti, de lo que fuiste, de lo que quieres ser, de lo que, ajá, pero es de un otro semejante. Uh-huh. Por eso, en la primera definición que Freud da de duelo y melancolía, que dice,
El duelo es la reacción normal frente a la pérdida de un objeto amoroso o de aquello que hace sus veces, como la patria, la libertad, no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con esa definición. Sí, porque más adelante, en Duelo y Melancolía, Freud, hasta tengo las páginas, nomás que tendría que ir a buscar mi libro de Duelo y Melancolía, pero es como una página y media antes de terminar Duelo y Melancolía, donde Freud afirma, el duelo es por regla general, ¿eh?, la muerte del objeto amado, o sea, de un otro. Inclusive, cuando habla del trabajo de duelo, ese que también le critica mucho a Lush, ¿no? Freud dice, ¿en qué consiste el trabajo de duelo? Consiste en una el primer asunto es una sobreinvestidura del objeto amoroso que murió, ¿sí? Y segundo, una desinvestidura de la libido de todos los enlaces libidinales con el objeto. Este trabajo se tiene que hacer pieza por pieza. ¿Con qué finalidad? No creas que nada más es con dos finalidades. Con la finalidad de localizar lo que el muerto se llevó con él, ¿sí? Y la segunda finalidad es que una vez que se hace el desinvestimiento libidinal de los enlaces con el objeto, ese objeto tiene que morir psíquicamente. Ajá. Porque Freud mete también ahí la cuestión del examen de realidad. Dice, el examen de realidad le dice al deudo, al sujeto, que el objeto no existe más en el plano físico, pero en el plano psíquico el objeto sigue existiendo. Y el desinvestimiento libidinal que se hace es para lograr la muerte del objeto en lo psíquico. Entonces tiene dos finalidades ese llamado trabajo de duelo. Localizar qué se llevó el muerto y al desinvestir los enlaces, ¿sí?, la muerte psíquica del objeto y entablar una nueva relación con ese objeto. Porque no es que una vez que transites el duelo, tu muerto, tu difunto desaparezca de tu vida o de la faz de la tierra. No, no. Pero tienes una nueva relación con él. Uh-huh. Se transita hacia una nueva relación. Entonces, yo no compartiría, igual lo podemos como discutir de por qué podría pensarse que sí, que si eso es un duelo o no, pero yo me guío por lo que va desarrollando Freud, por lo que va desarrollando Lacan, y que cada que hablan de duelo ya en el desarrollo del tema, apuntan hacia la muerte de un semejante que está tomado en calidad de objeto amoroso. Ajá. Por eso no compartiría esa idea, porque por ejemplo me hiciste pensar en las mujeres que por los motivos que sean tienen que realizarse una histerectomía, ¿no? Aunque ya hayan sido madres. Bueno, de todas las que me tocó atender, que pasaron por esa experiencia, a todas les supuso, esa experiencia les generó un dolor psíquico muy importante. Una me decía,
me siento vacía, como si no tuviera órganos adentro. O otra me decía, es que me quitaron la posibilidad de volver a ser madre, cuando ya tenía 3 hijos o no sé cuántos tenía. Pero las mujeres que pierden eso, una me decía, es que ya no me siento mujer. O sea, porque ahí pues es la mutilación de una parte de tu cuerpo. Aunque no sea visible la mutilación, pues, pues es una mutilación en tus órganos. No te quitan las trompas, los ovarios, la matriz, etcétera. Y para todos es, y vaya que había mujeres, una hasta muy en el rollo em, de que eso no iba a ser usado nunca, por decisión de ella, pero cuando se confrontó con eso, fue una pérdida, porque bien me decía, una cosa es que yo decida y otra cosa es que no pueda. Este, es una pérdida y una mutilación a nivel corporal, y por lo menos las mujeres que yo atendí, a todas les produjo un gran choque psíquico esa experiencia de pérdida de órganos, de mutilación en su cuerpo. Pero eso no alcanzó el estatuto de un duelo en ninguna de ellas. Entonces, me lo hiciste recordar eh, acá con tu pregunta. Yo creo que... Sí, tenemos un comentario de si podrías ejemplificar esto que retomas de la teoría freudiana de localizar lo que se perdió y que el trabajo pieza por pieza de descatetización del objeto o investimiento. Sí, hay un libro, el libro de Chimamanda, aquí lo tengo, permíteme. Es este libro, un librito chiquitito, se llama Sobre el duelo de Chimamanda. Es una cosita chiquita así, y además miren cómo está, la letra es grandísima y hay hojas en blanco y etcétera. Esta mujer, ¿sí? Con la pregunta que me hacen de ejemplificar cómo localizar lo que se perdió y el trabajo pieza por pieza de desinvestidura. También hay un libro que me acaban de recomendar, ya lo compré, todavía no lo he leído, que se llama A la salud de los muertos. Que en estas semanas me lo voy a aventar. Pero en este libro de Chimamanda, ella le dan la noticia de que su padre está muerto, que su padre tiene, les digo, casi 90 años. Sí, ya es un señor muy, muy grande. Y entonces, de veras que lo que ella va diciendo, híjole, yo digo, aquí está la teoría de Lacan, ¿no? Hay una parte en donde ella dice que, así, en el capítulo 18, ella habla, después de venir en todo el libro hablando de su padre, de los recuerdos que ella va trayendo a colación en el libro, de lo que fue su padre para ella, Ese es el recorrido por las huellas némicas, que se tiene que ir haciendo pieza por pieza, o sea, recuerdo por recuerdo. Entonces, ella lo va haciendo, ¿sí? Habla de su padre, de lo que les legó, de que era y al final, en el capítulo 18, son 22 capítulos. Sí, 22. No es cierto, son 30, pero son chiquititos. Entonces, en el capítulo 18 dice que
ahí habla, casi al final de ese pequeño capítulo, cuando hablo de capítulos estoy hablando como de 2 hojas, ¿eh? Habla de que lo que perdió fue la risa, una risa particular, dice, una risa que nunca volveré a reír. A ver si lo localizo en el libro. Dice, ¿sí puedo leerlo? ¿Sí? Dice, es la página 64 del libro. Dice, el marido le está diciendo a ella lo siguiente: cuando estás con tu padre, tienes una risa particular, me comenta mi marido, incluso cuando lo que dice no es gracioso. Reconozco la risa aguda que imita y sé que no se trata tanto de lo que dice mi padre como del mero hecho de estar con él. Una risa que nunca volveré a reír. Nunca ha llegado para quedarse. Nunca parece un castigo demasiado injusto. Durante el resto de mi vida viviré tratando de alcanzar cosas que ya no existen. Es, para quien me hace esa pregunta, Valeria, es ir recuerdo por recuerdo, obviamente en compañía de otros, porque el duelo implica el lazo con otros. Y el marido es el que ella recuerda que el marido le decía eso cuando su padre vivía, que ella tenía una risa particular con su padre. Y ella recuerda eso y dice, eso es lo que perdí. Eso es lo que no volveré a tener. Eso es lo que nunca volverá a existir. Ella ha localizado ese trozo de sí que se llevó el padre a la tumba. Y fíjense cómo termina el libro, ¿no? Es muy padre cómo termina. Dice, el capítulo 30 son como 3 líneas, ¿sí? Y dice, estoy escribiendo sobre mi padre en pasado y no puedo creer que esté escribiendo sobre mi padre en pasado. Cuando tú vas al libro, ella lo habla en presente, ¿sí? Como hasta mediados del libro, cuando empieza a utilizar el pasado. Y termina el libro diciendo así, que se percató de que está hablando de su padre en pasado. Y eso es muy característico. Cuando uno ha perdido un ser amado sobre el que está de duelo, se le sale muchas veces el presente. Es que fulanito decía, es que fulanito comía, así, hasta se corrigen porque saben que lo tienen que decir en pasado, pero no les sale de manera natural. A ella sí. Entonces, eso es el trabajo de duelo es ese, según Freud, es ir primero, sobreinvestir el objeto. Eso a casi todo el mundo se le olvida. Pero lo primero que se hace es una sobreinvestidura del objeto. Nada más existe. Todo es el objeto ese amoroso que se perdió. Y dice Freud, ese es el momento más doloroso del duelo. Porque hay una sobreinvestidura del objeto. Y después viene la desinvestidura de los enlaces libidinales con el objeto, que se tiene que realizar pieza por pieza para localizar lo que el muerto se llevó.
No sé si con eso la persona que me hizo la pregunta le queda Sí, como... comentó que le quedó súper claro, que muchas gracias. Y añade, es como volver a los rasgos unarios, las primeras marcas de estructuración, las marcas del otro hasta antes de existir. Justo nos quedan 15 minutitos, entonces Cristian tiene la mano levantada con la pregunta o comentario que tenga Cristian. Podemos ir cerrando, si te parece, Julia. Súper. Adelante, Cristian. Gracias. No me quisiera quedar con la duda, perdón. Sé que como que no encaja con las reglas generales, pero ¿habría chance de experimentar un duelo por sí mismo? Y estoy pensando en pacientes míos que bueno, están en enfermedad terminal y ya expresaron su deseo de morir y bueno, ya murieron, al menos en 2 de ellos que sí lo dejaron como muy explícito su deseo pues de ya morir. Y más allá de como del dolor, que bueno, muchos en dolor pues llegan a decirlo, pero, pero acá me parece sí lo decían como de una manera muy clara o muy, tal vez, no sé, desde el deseo un poco. No sé si haya como esa posibilidad de experimentar un duelo por sí mismo. No lo sé. Nunca lo había pensado así. Sí sé, pero yo lo había trabajado por el costado de, de los deudos, no del que se está muriendo y decide morirse. Inclusive me hiciste pensar en una película que se llama Truman. No sé si la han visto, es una producción española-argentina, este, que habla justo de eso. Es una pareja de amigos, no son gays, son amigos, y uno está en fase terminal de cáncer y ya ha tenido un tratamiento y decide no hacerse más. Pero mi mirada siempre ha caído sobre el asunto de los deudos, ¿no? Eh, Nunca lo había pensado en el punto de como un duelo por sí mismo. Ahorita estoy pensando, mi cabeza está pensando, a mí me hiciste recordar una experiencia personal de, mi padre muere de cáncer, este, y haz de cuenta como del libro, ¿no? Le detectan el cáncer, lo operan, y queda bien, ajá, bien, libre de cáncer. Y se hace sus revisiones. Pero, ¿saben? Hay algo que pasa a los 5 años, no sé por qué, como que revisarse a los 5 años es muy importante. Yo siempre me quedé con una desazón porque mi papá siempre decía, en presente y ya sin cáncer, decía, tengo cáncer, como si no hubiera podido salir de ahí. A diferencia de una amiga que tuvo cáncer de mama y que cuando la operan y se somete al asunto de la quimioterapia, ella dice, yo no tengo cáncer. La quimioterapia es como una cuestión adicional para asegurar que cualquier célula que hubiera, la maten. Ajá. Mi papá no. Entonces, a los 5 años se hace su revisión, sale bien, pero a los 3 meses empieza a sentirse mal. Y va y está invadido de cáncer. Así de una cosa que los médicos ni se explican, ¿no? Y entonces nos dicen, además tengo una hermana que es médico, nos dicen en ese momento que su expectativa de vida son 3 meses, 4 a lo sumo. Está invadido. Y entonces a mí la gente me decía, pero tienes la oportunidad de despedirte, de no sé qué.
Y cuando él fallece, me dicen, bueno, pero tú ya lo tenías contemplado. ¿Y sabes cuál es mi experiencia? Que entre saber qué va a pasar y el hecho en sí, hay un mundo de diferencia. Sí, sufres, claro que nos pusimos mal cuando supimos que le quedaban pocos días, pero ese dolor que sientes por la futura muerte de ese que tienes ahí, no es nada comparado con el dolor que sientes cuando el hecho acontece. Aunque lo tengas ya aquí, aunque ya estés ahí en tu casa, yo me fui para allá, de las pocas veces que dejé las clases y todo, y me fui a la ciudad donde vivían mis padres, pidiendo todos los recursos legales a los que tenía derecho. Ya estaba ahí yo. Todos mis hermanos llegaron, porque sabíamos que era cuestión de días, de horas. Y aún así, cuando pasó y los días subsiguientes, no hay punto de comparación entre ese dolor y el dolor que sientes cuando sabes que va a pasar, porque la persona todavía está viva. Por mucho que tú digas ya se va a morir y pobrecito y no sé, no hay punto de comparación. Entonces, me hiciste pensar la pregunta del compañero me hizo pensar en eso, en que no sé si alguien podrá hacer duelo de uno mismo porque por mucho que uno diga, tengo una enfermedad terminal, me quedan poquitos días o yo decido la eutanasia, por los motivos que sean, si eso se llamaría duelo. Porque por mucho que digas que la vida la vas a perder, no la has perdido. No la has perdido. Estás decidiendo sobre ella inclusive. A lo mejor dices, sí, pero estoy pensando en que no voy a estar en los cumpleaños de mis hijos, en las graduaciones de mis hijos, en todo lo que potencialmente ya no voy a vivir. Pero todavía esa vida se está realizando. O sea, no sé, habría que pensarlo con detenimiento, esa pregunta que hace el compañero. No sé. Además, siguiendo a Freud y a Lacan, eso sería imposible, porque para ambos la muerte propia es irrepresentable. Por mucho que tú digas me voy a morir o ya en 3 días me muero, es irrepresentable. Para Freud es muy claro en este texto de nuestra actitud frente a la muerte. Él dice una y otra vez, y se sostiene en eso, que la muerte propia es inimaginable. Que, ¿cómo lo dice? A ver si lo puedo localizar aquí muy rápidamente. Dice, la muerte propia es inimaginable. Con respecto a la muerte propia, Freud y también Lacan es claro y contundente. La muerte propia es inimaginable. Freud se pregunta, ¿es posible subjetivar la propia muerte sin apelar a alguna modalidad denegatoria? Y su respuesta es categórica, es no. No podemos pensar la propia muerte sin apelar a una modalidad denegatoria. Entonces, desde Freud, la respuesta a la pregunta del compañero sería, no se puede, porque la muerte propia es inimaginable. Pero eso no descarta, acuérdense que los textos son herramientas para pensar, no mandatos a cumplir a rajatabla. Ajá. Entonces sería cuestión de pensar, de irnos como pensando en esa pregunta que hace el compañero. Se me hace muy interesante.
Luego que dicen... Sí, Ale Nájera, sí, inclusive ahí yo acabo de leer una noticia en la BBC de, creo que es una maestra o algo así, que documentó durante un año su vida, porque le dieron así el diagnóstico de fase terminal, y entonces decide no hacerse nada y vivir, le llama vivir para celebrar la vida, ¿no? Y hace viajes para despedirse de sus amigos y hace todo eso. No sé si leyeron la noticia, salió en la BBC, ni me acuerdo cómo se llama, pero ahí la tengo anotada. No, yo eso no le podría dar la categoría de duelo, porque inclusive está esa y está otra también de gentes que van documentando como su despedida de la vida. Pero sería cuestión de pensarlo, de pensarlo. Luego dicen, Elizabeth Kubler-Ross estableció las etapas de duelo. Yo no sé nada de etapas de duelo, ¿eh? O sea, yo nunca me fui por esa línea de trabajo. No las descarto. Tampoco me parece, como escucho a algunos compañeros, que las tratan de manera muy peyorativa, diciendo que no hay etapa. No, son experiencias clínicas que hay que tener en cuenta. Tal vez vienen de otros campos, eh, que no es propiamente el psicoanalítico. No sé si esta Elizabeth Kubler sea psicoanalista, no la conozco, pero yo estoy en contra de denostar lo que no viene de nuestro campo. O sea, yo más bien los escucho, porque yo aprendo muchas cosas de ahí. Y como decía el texto de el trastorno psicosomático, hay cosas que vienen de otros campos que hay que escuchar y hay que tratar de hacer preguntas que contestemos con nuestras propias herramientas de nuestro campo. Entonces, no sé de las etapas de duelo, pero pues, sí, Ale, tienes la mano levantada. Sí, no es desde el psicoanálisis que ya lo plantea, pero lo puse por lo que preguntaba el compañero, ¿no? Porque ella sí en esta investigación que hace con enfermos terminales va encontrando, digamos, momentos comunes, ¿no? De que son estas etapas, ¿no? Que sí, de enojo, negación, depresión, ¿no? Entonces, como si hubiera un proceso, ¿no? Que lleva a la aceptación de la propia muerte. Yo creo que desde el psicoanálisis habría que pensarlo si sí hay como ahorita que comentaba de ir como sobre las huellas némicas, ¿no? Y como desinvistiendo, pensaba en si ese proceso se podrá hacer con uno mismo, ¿no? O sea, donde vas sobre tus recuerdos de lo que tú has hecho, has vivido, ¿no? No lo sé, pues, pensándolo ahorita pero sí ella lo plantea, pues, o hace una investigación donde sí va viendo como procesos comunes, diríamos, ¿no? Que ocurren en estos enfermos terminales que les lleva a la aceptación de la propia muerte. Habría que revisarlo. Desde Freud eso es imposible. Es inimaginable así. Pero, les repito, los textos son herramientas para pensar solamente. Así es. Bueno, híjole, bueno, medio que abordamos el artículo. La siguiente, le doy una conclusión y nos metemos a los otros dos. ¿Te parece? Muy ¿Sí? bien. No sé si quedó claro, no sé si así estamos bien, o le cambiamos la dinámica, o cómo. Me parece que así está perfecto como lo hemos venido manejando. Fueron dudas muy puntuales también y comentarios muy puntuales, entonces eso nos dice que algo de lo que estamos construyendo aquí sí se está,
ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Pero lo que estamos construyendo sí está agarrando forma, vaya, por así decirlo. Bueno, Entonces, pues qué mejor que cerrar incluso con esta gran pregunta que nos comparte el compañero, que nos lleva a seguir repensando, a seguir planteando, a seguir cuestionando de qué se puede tratar, qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que puede pasar. Creo que de eso se trata este tipo de espacios también. Y pues agradecerle mucho, maestra. Siempre es muy grato escucharle. Nos vemos nuevamente el próximo viernes para la conclusión ujú, que usted comenta del tema y pues para seguir abordando los siguientes artículos que nos hizo favor de enviar. ok, ¿Vale? pues Muchísimas gracias, maestra. Les deseamos a todos una excelente tarde. Los esperamos el próximo viernes y cualquier cosa, de todos modos, estamos ahí al pendiente del chat. ¿Vale? hasta luego. Bye. Ok, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bye. Bye bye.